Y hablando de todo esto de las nuevas tecnologías y la nueva era de la revolución industrial que estamos viviendo, vamos a hablar con un gran economista al que respeto mucho, con Santiago Bulat. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Santi. ¿Cómo andas, Cristo? ¿Bien? Muy buenos días. Muy bien, por suerte, y queríamos hablar con vos un poco cómo estás viendo la economía argentina en la actualidad. Bueno, pregunta amplia de todas maneras. Muy amplia. Vamos de lo general a lo particular. Bien, vamos a lo general particular. Bueno, es una economía que claramente está sufriendo un gran problema de inflación. Uh-huh. Una economía que no logra anclar expectativas para bajarle esa inflación y para tener certidumbre respecto de qué va a pasar con el tipo de cambio, y una economía que está funcionando muy distinto en cada uno de los sectores. Digo, si uno analiza lo que está sucediendo hoy en el sector de la construcción, bueno, que es un sector que siempre se quiere dolarizar, bueno, de alguna manera está arrancando bien, porque la gente se dolariza, como no puede comprar dólares ahorro, agarra y va y construye, entonces la construcción se está dinamizando. Entonces es una economía que todavía tiene muchos desafíos por delante, que tiene que hacer un ajuste fiscal y demás, pero que hoy le está permitiendo eso algún mejor funcionamiento a ciertos sectores, y hay otros que todavía están medio rezagados, con un salario que todavía no recupera, ¿no? Así que es una economía que tiene bastante por mejorar en el corto plazo, y que el mundo ahora le pone más presión porque hay más inflación, porque los precios de los commodities están volando, sobre todo la energía, que afecta a la Argentina. Entonces todo eso es una combinación que va a ser algo difícil de transitar. Santi, vos sabés que el domingo de la semana pasada entrevistamos a Claudio Suchovicki, y nos contaba que hay como un desdoblamiento entre la micro y la macro, y que hoy la micro él la está viendo muy bien. ¿Vos cómo ves la micro? Yo que pienso un poco parecido a Claudio en ese sentido, no lo había escuchado, pero comparto. Me parece que lo que se ve en la micro es que la cantidad de pesos, digamos, que andan dando vueltas en la economía está funcionando para mucho el consumo, por ejemplo. Entonces vamos a pensar en por ejemplo, en comprar un lavarropa. De repente las empresas que venden lavarropas dicen, bueno, la gente está comprando mucho. ¿Por qué? Porque hay pesos y porque el crédito está barato todavía en Argentina, sobre todo con los programas de consumo de ahora 12, ahora 18. Uh-huh. Y un dólar y la gente se dolariza a partir de eso. O sea, si vos pensás que hay una devaluación inminente, ese dólar, esa heladera va a costar más cara en corto plazo. Entonces la gente tiende a resguardarse de eso y comprando cosas ahora. Entonces, de alguna manera, lo que se ve es que hay muchas empresas a las cuales los resultados le están yendo bien, pero en gran parte tiene que ver con el desorden de la macro. Lo que no estás viendo es inversiones de largo plazo. Digo, entrada de capitales, como sí le está pasando a Brasil, inversiones más de largo, eso no estás viendo por un tema del cepo cambiario, por un tema de un riesgo país muy alto, la presión tributaria que hay en Argentina, digamos. Todos esos factores hacen que los negocios viables sean más locales que de carácter internacional. ¿Y quién va a ganar la pulseada? ¿La micro o la macro? ¿La macro va a afectar a la micro y va a terminar la micro también en negativo, o vos pensás que la micro puede empujar a la macro? Yo creo que este año en particular vamos a tener un año con mucha inflación, te diría que más cerca de 60, o sea, 10 puntos por encima de lo que fue el cierre del año pasado, pero con una economía que crezca. Así que creo que este año va a ser un complemento. De todas maneras, si pones a pulsear los dos, la macro es un monstruo mucho más grande que la micro, siempre. Siempre. Y el acuerdo del FMI, que fue tan criticado, ¿vos cómo lo analizás? Yo me resulta raro criticarlo siendo si alguien es gobierno, ¿no? O sea, no entendí bien la ruptura a partir del acuerdo con el fondo, dado que es un acuerdo muy transicional, que no te exige prácticamente nada, que es muy tranquilo, digamos. Te exige un cierto ajuste fiscal, es cierto, pero directamente con la cuenta de subsidios eso se podría haber solucionado fácil. El asunto es que ahora sí los subsidios van a pesar muchísimo más por el tema de la energía, por el precio de la energía a nivel global. Entonces es un acuerdo que ya empieza a rengo y que de hecho no se va a cumplir, palabras propias del fondo, ¿no? Diciendo que ya quedó viejo ese acuerdo, pero no lo veía como un mal acuerdo para lo que ese gobierno quería. Sí es un mal acuerdo para la Argentina, porque para mí no reforma nada, no cambia nada, y no tener una reforma laboral o una mejora laboral en una economía que no crea empleo, para mí no es una buena noticia. Pero bueno, evidentemente es una mala palabra la reforma en Argentina. ¿Y cómo si vos tuvieses la oportunidad, o no sé si la tuviste, de hablar con
con el ministro de Economía, ¿qué le sugerirías? Me parece que hay que hacer un reordenamiento de lo tributario más que nada y empezar a dar cierta certidumbre al mercado, ¿no? Las empresas, para poder funcionar, tienen que saber que va a haber dólares de acá en adelante, tienen que saber que hay un programa para bajar la inflación y tienen que saber que van a dejar de pagar impuestos completamente distorsivos como se hace hoy. Esa combinación me parece lo que tienen que encarar el gobierno, y creo que los programas de gobierno que se están manejando para encarar 2023, de la oposición sobre todo, están en vistas de eso, ¿no? Mejora en el mercado laboral, baja de impuestos y sobre todo una mejora en la carga tributaria, que hoy cobramos impuestos muy malos. ¿Por qué pensás que todavía no se dio esto? Porque ni con el gobierno anterior, ni con la gestión de Cristina, ni con la de Néstor, ni con bueno, te diría que y así podemos ir para atrás. Con el gobierno anterior un poquito sí, porque en su momento se había dado la reforma fiscal esta que digamos abarcaba las provincias, que las obligaba a tener un superávit fiscal y además les hacía bajar ingresos brutos, así que algún empuje se había hecho para ese lado, es decir, empezar a normalizar los impuestos. De hecho, habían votado todos los gobernadores, algo que salió por el Congreso unánime por todos, y después en 2020 se volvió a cambiar, y ahora estamos subiendo ingresos brutos. O sea, una cosa muy loca y muy difícil de explicarle a alguien que invirtió en la Argentina, ¿no? Lo mismo con bienes personales y demás. Pero creo que en un momento hubo la intención, y que eso claramente, la política siempre puede más. Eso, como la macro y la micro, la política y la economía, ¿no? Santiago, buen día. Yo te quería preguntar qué observación tenés y a quién pensás que le habla Feletti, propio de este gobierno, funcionario de este gobierno, cuando dice esto se va a poner feo. Creo que es un mensaje al equipo de economía, me parece, no hay una buena relación claramente, y están tratando de poder colocar o limar un poco todo lo que pudiera llegar a ser un equipo económico. Hoy estamos viendo que, bueno, el primer paso así bien fuerte fue el ministro de Economía queriendo echar a un subsecretario de Energía, no pudo hacerlo, y después ahora todo el tiempo estas frases que tienden a sacarle poder a un Ministerio de Economía y a un ministro de Economía en particular. Entonces creo que es una guerra más interna que otra cosa. Dar ese mensaje a la población claramente no es algo bueno, y es un poco desligarse del rol de la Secretaría de Comercio, que no debería tener la función de bajar la inflación, así que está bien también que no se haga cargo de eso, pero me parece que es la interna más prendida que nunca. ¿Y con Guzmán qué pensás que va a pasar? No, la verdad que no tengo mucha idea. Entiendo que él se quiere quedar, por lo que me toca hablar con gente cercana, sí que quiere quedarse hasta el final. El asunto es qué podés hacer. Digo, si nosotros vivimos de la credibilidad de los economistas, entonces si vos no sos creíble, o yo digo voy a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero la primera medida que quiero tomar, mi propio bloque no me la vota, y bueno, no tenés mucho para hacer, la verdad, pero no porque seas humano o seas Ben Bernanke, que digamos lo mismo, digamos, no vas a poder hacer absolutamente nada, ni aunque seas el mejor economista del país, si no tenés un apoyo político, y creo que estamos transicionando eso, y por eso todas las medidas que se toman tienen poco alcance, ¿no? Santi, en las últimas semanas se dio una discusión rara en la que el gobierno afirma que la inflación es un fenómeno multicausal y muchos economistas salieron a decir, no, es un fenómeno monetario, no multicausal. Me estás preguntando mi opinión, supongo. Sí, claro. No, claramente la inflación es un fenómeno monetario, digamos. Es cierto que en el corto plazo te lo pueden impulsar un montón de cosas, pero en largo plazo la relación con el dinero es clara, sobre todo porque ahora ¿de qué se está hablando en la Argentina? De cambiar la moneda. Uh-huh. ¿A qué moneda queremos cambiar? ¿El peso a qué moneda? Al dólar. Al dólar. ¿Y eso qué generaría como beneficio? No lo sé. ¿Qué generaría? Que baja la inflación. Uh-huh. Entonces, si nosotros estamos suponiendo eso, estamos diciendo directamente que, digamos, que la inflación es un fenómeno monetario, porque decimos, cambiamos el signo de moneda y lo primero que vamos a conseguir es que baje la inflación. Así como pasó del 89 hasta el 92, que empezó a bajar la inflación y después tuvimos inflación cero. Uh-huh. Bueno, acá lo mismo, un fenómeno monetario que es cambiar de moneda a una que le tengamos más credibilidad y baje la inflación. Entonces yo creo que sí, es algo que está claro, pero que en el corto plazo es cierto que todo empuja, digamos. Hoy los precios internacionales se están empujando no solo a la Argentina, sino a todo el mundo.
pero eso también está convalidado con aumentos de gastos fiscales y demás. Santiago, Carlos Topacini te saluda. Te quería preguntar por esto que mencionabas así al pasar de transformar la economía a un sistema dolarizado, digamos. ¿Cuál es tu visión de eso? Las experiencias creo que no son muy positivas y que no sería la solución para el país, pero me gustaría conocer tu visión. Yo estoy bastante en línea con vos. Hoy, si tuvieras que dolarizar la economía argentina tal cual como estamos hoy, estás hablando de que 13 billones de pesos que andan dando vueltas por la economía deberían pasarse a dólares. Hoy las reservas netas, si liquidamos todo el oro que hay, son menos de 4.000 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de un tipo de cambio que va a estar cercano a los 4.000 pesos, 4.200 pesos más o menos, lo cual te da a entender que esa solución tiene poco para ser por lo menos siquiera pensada, por un tema de que destruye los salarios, digamos, un salario mínimo que hoy significa tal cantidad de dólares, bueno, va a pasar a significar lo mismo que si hoy tuviéramos un dólar de 4.500 pesos, con lo cual no tiene mucho sentido, por lo menos en este contexto. Los países emergentes suelen tener 20% de su PBI en reservas netas, o sea, como si Argentina hoy tuviera cerca de 90.000 millones de dólares y solamente tenemos 3.000, con lo cual no tiene mucho sentido pensar en dolarizar la economía en este contexto para nada. Y otra de las razones es que básicamente todo el trabajo previo que tenés que hacer para dolarizar la economía, como ir a un déficit fiscal cercano a cero, ordenar las cuentas públicas, subir la tasa de interés, todo eso es lo mismo que tendrías que hacer para recuperar tu propia moneda. Así que yo creo que probablemente en algún momento haya un cambio de signo monetario, o sea, que no sea más el peso la moneda, pero que se llame de otra manera, pero seguir teniendo soberanía monetaria, ¿no? Y te pregunto por otro tipo de moneda, si se quiere, que últimamente está cobrando mucha fuerza y que el gobierno, a partir del acuerdo que firmó con el FMI, ya dio señales de que no lo ve con buenos ojos, que es con todo lo que tiene que ver con la criptoeconomía. ¿Qué opinás? ¿Hace mal el gobierno en ponerse en contra de este sector, decir que no va a alentar su uso y demás? ¿Qué opinás sobre esto? Creo que justamente nace como un movimiento descentralizado, o sea, que no quiere tener la opinión del gobierno no le interesa a estas monedas, así que justamente la lógica va por otro lado y por la blockchain de TAS, ¿no? Que es una tecnología enorme. Lo que sí, bueno, hay que tener cuidado por su volatilidad, hay que tener cuidado cuando entran inversores nuevos, pero los argentinos son uno de los mayores compradores de criptomonedas, no en monto, sino en cantidad de gente, ¿no? ¿Y ves viable que Argentina tenga su moneda digital como están trabajando ya otros países como Estados Unidos, por ejemplo? Yo lo veo viable. El tema es que no deja de ser una moneda que va a tener ciertas pautas desde las entidades centrales de un país. O sea, sí, yo creo que hasta lo digital hay que ir y va a ser lo más óptimo. Los países están yendo hacia eso. El asunto es, si igual va a quedar su emisión a cargo del Banco Central, la lógica va a ser distinta a la de Bitcoin de todas maneras, ¿no? Santiago, para ir terminando con la entrevista, ¿qué le sugerirías hoy a un empresario pyme que está viendo cómo la inflación va a terminar en el 60%, tiene problemas para importar, no tiene insumos para fabricar porque no puede importar, se encuentra con la presión fiscal al extremo, pagar los impuestos? ¿Qué le dirías hoy? Le diría que trate de importar todo lo que pueda, que aproveche eso, que no se endeude ajustado a la inflación, claramente por lo que estamos viendo, que trate de agarrar créditos subsidiados, que es momento para hacerlo, y están algunos disponibles, y me parece que tratar de mejorar tratar de buscar lo más posible eficientizar a los clientes a los cuales se le está vendiendo, ¿no? Hay que ser cada vez más preciso en qué es lo que los clientes buscan, quieren. Estamos transitando un momento donde el salario no está abundando, digamos, y hay que ser mucho más cauteloso a la hora de la suba de precios o de hacer productos que no terminen cerrando, digamos, hay que estar muy fino. Me parece que es un momento para estar
bien fino en la distribución de los productos y en los nuevos productos que se puedan lanzar. Muchísimas gracias, Santiago, por tu tiempo y por tu excelente predisposición. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo gigante y buen domingo. Fue Santiago Bulat, economista.